Estaba pensando en que si su espíritu no nos habla, pues solamente es una ponencia más que podríamos dar en una escuela o que podríamos dar en un instituto sobre cualquier tema, o de religión inclusive. Pero si no transforma nuestras vidas la palabra de Dios, o una de dos, o no era la palabra de Dios lo que oímos, o nuestros corazones se han embotado tanto y nuestros oídos y nuestros ojos están con tanto velo que a veces tenemos que pedirle primero al Señor que nos quite y que nos prepare. Estar conscientes de que Dios no quiere solamente darnos conocimiento, porque eso se consigue hoy en día más fácil que antes. Antes tenías que leer libros. Ahora tienes internet donde puedes encontrar cosas muy buenas y cosas muy malas. Pero transformar vidas solo lo hace el Espíritu Santo. Hemos cantado que seríamos como pájaros heridos y como ciervos que braman. Si no fuese por su gracia y su amor, es decir, que por mucho que nosotros quisiésemos una salvación, que por mucho que nosotros quisiésemos que Dios nos haga algo diferente en nuestras vidas, no sería posible si Él no hubiese tenido la gracia, si Él no hubiese venido a morir en la cruz por nuestros pecados y ofrecérnoslo. Esto es lo maravilloso, de que no depende del que corre ni del que edifica. Es Dios que ha tenido misericordia de los que estamos aquí y de los que están fuera y de todo este mundo. Estaba pensando en algunas preguntas que me hacía acerca de, o sobre, más bien, si tú piensas, ¿qué derechos tiene Dios sobre nosotros? ¿Qué derechos tiene Dios sobre ti? Ve haciéndote esta pregunta durante el estudio. Bueno, si crees que Dios tiene algún derecho, porque a lo mejor me adelanto demasiado y alguno dice, ¿qué Dios? ¿Qué derechos? No, ninguno. Plantéatelo. ¿Qué espera Dios que tú des? ¿Qué espera Dios que tú des? Pensando en los derechos, pensando en lo que Dios quiere que tú des a Él. La siguiente pregunta es una pergullada que se dice, ¿no? Es decir, ¿se lo estás dando? Cuando tú contestas a esto, ¿qué es lo que Dios demanda de mí? ¿Qué quiere de mí? ¿Lo estoy haciendo? ¿Lo estoy dando? Y puede ser también, ¿qué le estás dando? Porque si a lo mejor dices, pues no le estoy dando todo lo que demanda Dios de mí, pero algo le estoy dando. Si un melocotonero no da melocotones, tarde o temprano se corta. ¿Para qué vas a tener la tierra inutilizada? Pues plantas algo que te dé fruto. Pensando en esto, estaba considerando Marcos. Evangelio diciendo, últimamente, o cerca, o tiempo, pero bueno, Marcos comienza el Evangelio diciendo, el Evangelio de Jesucristo, Hijo de Dios. Esto lo estamos viendo en Cieza. Como ya me han pedido en algunos sitios que esté dando Marcos, pues ya he decidido darlo en Cieza todos los martes. Pero vamos a saltar mucho, no vamos al principio, así que vamos a adelantar un poco, Carmelo. En Marcos, capítulo 12, podríamos tener parte de estas respuestas. Marcos 12,
El último párrafo, el 41 al 44, dice así la palabra de Dios. Estando Jesús sentado delante del arca de la ofrenda, miraba cómo el pueblo echaba dinero en el arca, y muchos ricos echaban mucho. Y vino una viuda pobre y echó 2 blancas, o sea, un cuadrante. Entonces, llamando a sus discípulos, les dijo: de cierto os digo que esta viuda pobre echó más que todos los que han echado en el arca. Porque todos han echado de lo que les sobra. Pero esta, de su pobreza, echó todo lo que tenía. Todo su sustento. ¿Qué le estaba dando la viuda? Todo lo que tenía, todo su sustento. Sería fácil empezar a decir, bueno, pues la explicación es que más puede el que quiere que el que tiene. Que, bueno, es una explicación que también he oído de este texto, pero bueno, creo que es muy simplona. O pensar que el Señor se está fijando solamente en las cantidades, porque aquí no es cantidades. Aquí todos los que acababa de ver el Señor, yo no sé cuánto tiempo estuvo sentado allí en aquel arca. Yo no sé si era el arca de Joás. ¿Sabéis que Joás hizo un arca? Bueno, Joás no, Joiada, el sacerdote, hizo un arca y hizo una brecha para ir metiendo dinero y arreglar el templo. No sé si es aquella arca, pero allí estaba viendo el Señor y uno tras otro dando. Cuanto mejor el ropaje, más dinero caía. Y él dice que esta dio más que todos ellos. Pero en cantidades es mentira, diríamos. No, Señor, estás equivocado. ¿Cuáles son las matemáticas de Dios? Las matemáticas no es que dio algo de lo que tenía en comparación a lo que tenía, pues era mucho. No, dio todo. No es que diera la mitad la viuda y los otros dieron un 10%, su diezmo, y ya habían cumplido. Pero es que su diezmo era mucho. Esta mujer lo dio todo. Lo que demanda Dios de nosotros, que estemos dándole, la explicación es todo. Todo con lo que te puedas sustentar. Y esa es la clave, yo creo, del texto. Porque ellos daban mucho, pero seguían teniendo su confianza ¿dónde? En sus riquezas que le quedaban. Pero esta mujer dio todo y ya no tenía nada con qué sustentarse. Lo cual me habla de que esta mujer estaba confiando que el dueño del arca le iba a dar lo necesario. Y el dueño del arca, estamos en el templo, es el dueño del templo. Y el que había dicho que iba a habitar en aquel templo. Y el que había dicho que a quien orase iba a contestarle. Es la confianza total y absoluta en no depender de nada, en estar dispuesto a decir, te creo, Señor, tú has prometido y tú vas a hacer con mi vida algo para que me sustentes. Yo no sé. Esto no es un texto que aparece aquí de repente. Por eso es importante, cuando leemos la palabra de Dios, intentar leerla, no tanto estudiándola cacho a cacho, sino leerla y que ella nos hable. Y si tenemos que estudiar un libro, pues sí, pero lo que te aconsejan, por lo menos a mí cuando era muy jovencico, me dijeron, lee una vez, lee, y después lee, y después lee. Y digo, pues si me he leído ya 10 veces, 12 veces, 13 veces un texto o un libro, pues léelo otra vez. Marcos nos está hablando, los evangelios no van cronológicos, bueno, esto creo que lo sabemos todos bien, pero sí van por temas o por intención del Espíritu Santo en aplicar algo a nuestras vidas. Eso es claro. Y en los evangelios, yo creo que en casi todos, podríamos excluir Juan, se nos presenta una primera parte en la cual hay un ministerio en Galilea. ¿Os acordáis? En Capernaum,
donde se hacen casi todos los milagros. Capernaum. Se hacen algunos luego en Decápolis, algunos en el camino. Luego hay una parte en la que se muestra el camino a Jerusalén. 3 veces fueron a Jerusalén. Pues a veces decimos, parece que solo fue una en algunos de los evangelios. No, está contando lo que pasó en aquellos caminos. Y, por último, la tercera parte de casi todos los evangelios, de los 3 evangelios, por lo menos sinópticos, son la entrada en Jerusalén y lo que pasó la última semana. Y aquí estamos en el capítulo 12, que viene del capítulo 11, que el Señor entra en Jerusalén. Entonces, el contexto inmediato es lo que ha pasado desde la entrada triunfal, hasta que el Señor está allí sentado y dice, ella dio más que todos ellos, que es el clímax de la enseñanza. En el capítulo 8, en el versículo 31, el Señor les dice, voy a ir a Jerusalén, me van a entregar, me van a matar y voy a resucitar. En el capítulo 9, en el versículo 30, voy a ir a Jerusalén, me van a matar y voy a resucitar. Y en el capítulo 10, también en el 32, así que os acordáis fáciles, 30, 31, 32, los 3 capítulos seguidos, vuelve el Señor por tercera vez a decirles a qué va a Jerusalén. Lucas lo dice de esta manera. Lucas dice que me es necesario, ¿dónde iba a ir a partir? A su partida, al cielo. Él empezó a caminar hacia Jerusalén, pero dice, cuando llegó el momento de su partida. ¿Y dónde pone dirección? A Jerusalén. Es que tienes que pasar por Jerusalén para llegar al cielo. Sí, era necesario Jerusalén. La clave es que antes de la entrada en Jerusalén, el Señor ha preparado a sus discípulos en la mente, muchachos, voy a morir. Y siempre les dio el consuelo, pero confiad, voy a resucitar. Era un tema que tenían que creer porque el Evangelio comienza diciendo, el reino de los cielos se ha acercado. No es que yo me haya acercado a Dios, es que el reino de los cielos se ha acercado a este mundo. Dios ha descendido a este mundo en forma de hombre. ¿Para qué? Para decirnos que arrepentíos y creed. ¿Es posible arrepentirse y creer y tener vida? Sí, porque el reino de los cielos se ha acercado. Y la manera en la que puede haber solución a ese dilema del pecado es que él ha dicho, voy a morir y voy a resucitar. Y de repente aparece el capítulo 11, donde es, ¿qué le estás dando? Capítulo 11 y capítulo 12 de Marcos es, ¿qué estás dando a Dios? Vamos a hacer un breve y ligero tránsito por aquí. El Señor va a entrar en Jerusalén y ¿qué pide? ¿Qué pide? Una burrica. La coge, ¿sí? Y entonces le dijeron, como Jesús les había dicho, oye, el Señor la quiere, y dice, ellos la desataron y se la llevaron. Ellos entonces le dijeron, como Jesús había mandado, y los dejaron. Aquellos hombres, otros evangelios son más largos, Marcos es muy breve, pero muy conciso y muy lleno, muy condensado, que diríamos. Ellos le dejaron, ¿qué? Coger el burrico. ¿Qué le dieron al Señor? Un burrico. Eso es lo que le dieron al Señor. ¿De quién era el burrico? Es la pregunta. Era de aquellos hombres que lo tenían atado, me imagino, ¿no? Diríamos todos. Pero sí, pero no. Tuyo es todo. Y estos hombres entendieron, porque conocían, porque sabían, porque el Espíritu Santo les había revelado, no tenemos muy claro, qué les llevó a decir, tomadlo. Pero sí se lo dieron a Jesús.
ven el templo y se van a Betania, ¿no? Y cuando vuelven al día siguiente, pues la higuera. Una higuera sin higos. Qué pena. Hombre, Señor, es que no es tiempo de higos. Da lo mismo. ¿De quién es la higuera? ¿Qué tenía que darle la higuera? Al Creador. Higos. Él sabía que no iba a encontrar higos, me imagino, porque el Señor era muy listo. Para habernos creado y haber hecho todo este universo, no solamente listo, es excelso en su sabiduría. Pero Él tiene una enseñanza. La higuera no le da higos y la maldice. Y cuando entra en el templo, ¿qué pretende Jesús del templo? ¿Qué le tienen que dar en el templo? Le tienen que dar oración, porque mi casa es casa de oración. Y dice, ¿no está escrito mi casa será llamada casa de oración para todas las naciones? Mas vosotros la habéis hecho cueva de ladrones. Dos textos. Uno en Isaías, donde dice que la casa de Dios es casa de oración. Y otro en Jeremías, donde dice que ellos la han convertido de tal manera que les dice en Jeremías, ¿veis Silo? ¿Sabéis dónde estaba Silo? En Silo pusieron el tabernáculo. Y dice, id a Silo y ved si ahí está el tabernáculo. ¿Qué hay allí? Nada. Así será dejada esta casa. ¿Por qué? Porque vosotros no la estaban cuidando, la estaban llenando de perversiones, de maldades y de, como vio el profeta a través de los muros y de los agujeros, toda abominación perversa en la casa de Dios. Y el Señor les está recordando, hay un castigo por no dar a Dios lo que es de Dios. Cuando ven la higuera que se ha secado, todos, mira, se ha secado la higuera. Pero la enseñanza no es que la higuera se haya secado, sino la enseñanza es para que después los ancianos, sacerdotes y escribas le pregunten al Señor, ¿qué autoridad tienes para hacer esto? ¿Cuál, lo de la higuera? No, ellos no creen, ellos pasaban de lo de la higuera. La autoridad que tienes para decir que Dios nos va a castigar, de que no estamos haciendo bien con lo del templo. ¿Quién eres tú? Y la autoridad es la misma que Juan el Bautista. Porque fue Juan el Bautista, uno entre muchos que le dieron esa autoridad. Juan el Bautista, el Espíritu Santo, el Dios eterno que dijo, este es mi Hijo amado, en él tengo complacencia. Así que estos buscaban darle decirle, tú eres el Hijo de Dios, el principio del Evangelio de Jesucristo, el Hijo de Dios. Así comienza en Marcos. Y estaban dispuestos a reconocer que delante de ellos estaba el Hijo de Dios. No, preguntas, no con la intención de conocer, sino de poder pillar, poder buscar algo para decir, no queremos darte lo que te pertenece. Así que seguimos en esta racha y ya el Señor les cuenta en el capítulo 12 la parábola de los labradores malvados. ¿De qué va la parábola de los labradores malvados? Pues esa ya fue muy clara. No hacía falta esto de habéis hecho la cueva de ladrones el templo, no. Directamente les dice, por medio de una parábola, vosotros vais a matar al Hijo de Dios. De tal manera que en otro evangelio dice que sabían que esto se lo decía por ellos. Fue a buscar Dios a Israel lo que era suyo y no se lo dio. Todo lo contrario, quisieron matar al Hijo porque era el heredero. ¿Qué les dais? ¿Qué le das al Señor? Estamos en esta pregunta. ¿Qué le estás dando? ¿Tiene derechos el Señor? ¿Con qué autoridad haces estas cosas? ¿Tenemos claro estas cosas en nuestra mente, en nuestro corazón? Porque la actitud de todas estas personas, las higueras no voy a decir, porque la higuera no podía hacer otra cosa,
pero de las personas a las que representan, sí tienen responsabilidad. Y nosotros tenemos responsabilidad de lo que damos o no damos al Señor. Y entonces aparecen, ya hemos visto a los ancianos, a los sacerdotes y a los escribas, y de repente aparecen los herodianos con los fariseos, ahí juntitos, a hacer la pregunta del siglo. ¿Sabéis? Es interesante estas dos preguntas que vienen después, porque también habla de esto. Porque las dos preguntas, tanto la de los saduceos, por un lado, como la de estos herodianos con los fariseos, alguien diría, ¿cuál es la más espiritual? Hombre, le dijeron, Moisés nos dijo. Esos eran los espirituales. Y los otros, pues muy mundanos, porque estaban hablando de esto, estaban hablando de dinero, a quién damos tributo, a quién no. Pero fíjate, el Señor vuelve a sorprendernos porque les trata por sagaces a los primeros y a los otros por ingenuos y por ignorantes, porque les dice, erráis porque no conocéis las Escrituras, os las venís dando de que Moisés dijo, Moisés nos dijo, pero esta no es muy espiritual, pero a nosotros parece que sí, que la segunda parece más espiritual, sobre la resurrección y sobre todas estas cosas que les habla. Pero las dos tienen la misma intención de querer pillar a Jesús, para no reconocerle como el Hijo de Dios. Y le querían pillar con la intención de, no tenemos nada que darle a este porque este no es quien dice ser. Bueno, sabemos cómo contestó a uno. Versículo 17 del capítulo 12, dad a César lo que es de César y a Dios lo que es de Dios. Y a los otros les dijo, hombre, Dios es un Dios de vivos y tiene personas vivas. Abraham, Isaac y Jacob no están muertos en el sentido final, porque esto no es lo que vivimos, no es solo la vida. Estamos de acuerdo, ¿no? Sino que triste. Llegamos a los 80, a los 90 y todo es muy triste. Pero, ¿qué es lo que le das al Señor? El Señor cogió el denario del tributo. ¿Y qué ponía en el denario? Que era de César, era la cara de César. De Tiberio, concretamente, porque era Tiberio César. Ponía Tiberio César, hijo del divino Augusto. O sea, uno lo quiere en latín, luego se lo digo en latín, pero eso es lo que ponía en nuestro idioma. En aquella cara de Tiberio, alrededor ponía que este señor Tiberio César era hijo del divino Augusto, que era el hijo adoptivo de César, el primer César. Y les dice, ¿esto de quién es la cara? ¿De quién es el icono? ¿De quién es la imagen? Pues dáselo a él. Y a Dios lo que es de Dios. Y mi pregunta es, ¿qué le estás dando a Dios? ¿Qué le voy a dar a Dios entonces? Y la respuesta está en Génesis capítulo 1, 26-27. ¿Qué inscripción llevas en tu vida? Si te miraras en un espejo, ¿qué inscripción llevas? Pues yo me miro a un espejo y los que me han visto antes dicen, el pelo blanco ahora no lo tengo blanco. Pues me he pintado. ¿Qué veo en el espejo? Cuando me miro al espejo, ¿qué me veo? Pues que cada día soy más viejo. O que soy muy guapo porque soy joven y cuando eres joven eres guapo, no hay más. ¿Qué vemos cuando nos miramos de verdad al espejo de la palabra de Dios? ¿Qué inscripción hay en nosotros? ¿Hijos? No en el sentido hijos de que nosotros entendemos, sino criaturas, creación, a la imagen, al icono de Dios. Somos la moneda del tributo de Dios. Porque la primera que aparece esa palabra imagen es ahí en Génesis, capítulo 1,
versículo 26. Dios nos ha creado a su imagen, a su semejanza. Nosotros somos como monedas de tributo a Dios y no del divino Augusto, sino del Evangelio de Jesucristo, como empieza el Evangelio de Marcos. El Hijo de Dios. ¿Hijo del divino Augusto? No. Hijo del divino Creador. Semejante a Dios en poder. Engendrado en la divinidad desde la eternidad. Cuando hablamos de engendrado no estamos hablando de que algún día apareció Jesús de Dios. No, no, no. Que estaba engendrado en el mismísimo seno del Padre. ¿Desde qué? ¿Desde cuándo? Desde la eternidad. Él era hijo cuando el Padre fue Padre. Así que siempre. No hay más. Y nosotros tenemos que darle ¿qué? Todo. Oye, empezamos con un burrico, con algunas oraciones que teníamos que haber dado. Y ahora de repente el Señor les dice a los fariseos y a los herodianos: tenéis que daros vosotros a Dios. El dinero dáselo a César, pero vosotros tendréis que daros de quien sois imagen. Erráis porque desconocéis las Escrituras, le dice a los saduceos. ¿Qué tenían que darle? Pues corazones dispuestos a creer. El saduceo, el problema del saduceo no era simplemente la estupidez de la pregunta, porque menuda historia se inventan. En un evangelio dicen que hubo entre nosotros, el evangelio de Lucas dice que hubo entre nosotros. Así que no sabemos si alguno de ellos creía que había una historia así. Pero si hubiese habido una historia así, es absurdo pensar que vas al cielo, ¿a qué? ¿A casarte con quién? Si sois imagen de Dios, le acaba de decir a los fariseos. Lo habéis oído. Y en el cielo no hay casamiento. Porque cuando crea Adán, no hay matrimonio. Al principio no hay matrimonio. Hasta que no crea Eva, no existe el matrimonio. Y ya estaba creado a imagen de Dios. La voluntad de Dios era hacer un ser que le adorase en espíritu y en verdad, voluntariamente, que se entregase voluntariamente a Él. De tal manera que la resurrección era clave. Era clave para la salvación de aquellos saduceos y clave para nuestra eternidad. No quiero, hermanos, que ignoréis como aquellos que duermen, que el mismo Señor Jesucristo va a resucitar a los que han dormido en Cristo. Esto dice Pablo en Tesalonicenses, ¿no? Entonces, el problema de ellos es que no queréis creer la palabra de Dios. Y ese era el problema. ¿Cómo voy a darle todo al Señor si no conozco al Señor de la palabra? Problema de los saduceos. Oye, eran los sacerdotes. Es lo que nunca he entendido. ¿Cómo es posible que el grupo que más debería de ser espiritual, como los sacerdotes, no creían ni en ángeles, ni en nada espiritual, ni que había vida después de la muerte, nada de esto? Yo todavía no estoy muy seguro que creían. ¿Qué religión seguían? Una religión humanista, para este mundo. Ya está. Por eso vivían para hacer todo de fachada. Y a continuación, viendo cómo les ha contestado este escriba, este escriba le dice, o intérprete de la ley en este caso, le dice, bueno, el primer mandamiento. Y ahora aquí está la clave de lo que hay que dar al Señor otra vez. Uno de los escribas ya no es un fariseo, ya no es un saduceo, ya no es un herodiano. Vuelven los escribas y le dice cuál es el primer mandamiento de todos. Claro, porque si yo conozco qué es lo que manda Dios, yo sé lo que hay que darle a Dios. Pero si no conozco lo que Dios manda, ¿qué le vas a dar? ¿Lo que venga de tu imaginaria? Pues ya lo ha dicho el hermano, dentro de una semana vamos a ver, además se llama imaginería, ¿no? De cabo a rabo vamos a ver imágenes por todos lados.
aquí de Salcillo y en mi tierra de Alonso Berruguete y de Pedro Berruguete. Esto es lo que hay. No. ¿Cuál es lo que Dios demanda? ¿Qué es el mandamiento? ¿Dónde podemos concentrar la ley? Pues amarás a Dios sobre todas las cosas y a tu prójimo como a ti mismo. El segundo es semejante. ¿Os habéis dado cuenta alguna vez de esta palabra? El segundo mandamiento es semejante. ¿Qué quiere decir esto de semejante? Sí, que si yo estoy viviendo diciendo que amo a Dios y amo al prójimo, bueno, es una evidencia de que amo a Dios, porque veo al prójimo. Pero si no amo al prójimo como a mí mismo, se desmonta todo esto. Es mentira. Juan es más duro de lo que yo acabo de decir. Juan dice, no conoce a Dios. Quien no ama a su prójimo no conoce a Dios. Y amor es amor. No, amamos a los que nos caen bien, a los que tienen nuestra misma idea política. Y yo sé que eso es muy duro a veces. O nuestra idea deportiva. Pero con los demás ya no. Los demás ya no nos entran. ¿No? Porque cuando el Señor explicó eso en Filipenses por medio del apóstol San Pablo, dice, estimando cada uno a los demás como superiores a sí mismo. Es decir, yo tengo que estimar al hermano siempre superior a mí. Si yo no soy capaz de al peor que me caiga de los hermanos tenerle por encima de mí, entonces no tengo el mismo sentir que hubo en Cristo Jesús. Porque eso dice el versículo 5 de ese mismo capítulo 2 de Filipenses. Este es el sentir que hubo en Cristo Jesús. ¿Estimar a qué? A los pecadores perdidos, de tal manera que voy a morir por ellos en la cruz. Es un gran problema. Juan dice, no podemos decir que amamos a Dios y aborrecemos al hermano. Esto no es compatible. No es compatible. ¿Qué le estás dando a Dios? Llega de quién es el Hijo, el Hijo es de quién es Hijo el Cristo, y la conclusión es el Hijo de Dios. Porque le dice que David mismo le llama Señor. Y entonces termina esta sección con una pequeña, antes de la que hemos leído de la última parte de la ofrenda de la viuda, con esta de acusar a los escribas. ¿De qué les acusa? De aparentar. De vivir solamente, de darle a Dios una religión, de darle a Dios unos ritos, de darle a Dios una euforia religiosa, pero que tienen condenación. ¿Por qué? Porque no están mirando a la viuda, como dice, sino las están expoliando. Que las oraciones no son oraciones. Claro, ya lo dice al principio. En el templo se estaba vendiendo, trapicheando, como si fuera el mercado. No se estaba orando, de verdad. Estos sí hacían oraciones con sus filatelias, con sus largas túnicas y en las plazas en alto. Oh, Señor, escucha mi oración. Pero no era sinceridad, búsqueda del conocimiento de Dios, desear que Dios obrase por medio de ellos. Le estaban dando mucho dinero. Y ahí acaba así el párrafo. Le estaban dando lo superficial, todo lo superficial. Pero el problema era que no querían aceptar que Él era el Hijo de Dios. Y la viuda lo dio todo. Estuvo dispuesta ¿a qué? A que Dios se ocupase de ella. Es imprescindible. Había una canción, no me acuerdo, la decepción se requiere para estar con Él. Cristo dijo, el que cree en mí tiene vida eterna. ¿Sabéis esa canción? Cristo dijo, el que cree en mí. ¿Aquí la habéis cantado alguna vez? Vale. Pues dice una de las estrofas, la decepción se requiere para estar con Él. Yo de verdad, que de joven no me enteraba de qué significaba aquella frase.
Claro, estar decepcionado. Necesitamos vernos inútiles. Necesitamos vernos que no tenemos dependencia propia y esperar que Él actúe en nosotros. Entonces, ¿qué le vas a dar al Señor? ¿Los restos de una religión? Me da lo mismo si es protestante o católica o la que tú quieras. Es religión. Porque pensemos que estas personas venían de un llamado glorioso. Era un pueblo que no era mejor que otros pueblos. No era mejor que otros pueblos. Pero Dios les había elegido porque había querido. Y quería hacer un plan con ellos. Pero ellos no quisieron. No quisieron. ¿Qué estás dispuesto a darle al Señor? La respuesta clara y clave es todo. Tenemos que darle todo. Todo porque en el momento que nosotros queremos guardar algo para nosotros, hay un fracaso en nuestras vidas. Por mucho que queramos aparentar una religión, si yo no le doy todo lo que soy y me entrego a Él sin ninguna otra intención, que Él tome las riendas de mi vida, voy a tener un fracaso. Pero, ¿cómo dar todo? Porque esto no es de la noche a la mañana. ¿Cómo le voy a dar todo al Señor? Sí, en un momento dijimos, Señor, yo creo que tú has muerto en la cruz por mis pecados. Lo creo. Y lo abrazo. Pero solo puedo darle todo si estoy convencido de quién es Él. Si le conozco de verdad. Si sé que Él es aquel que dice, espérame a las 7 y a las 7 está allí. Y como le conoces, sabe que está allí. Y nosotros tenemos que seguir buscando ese deseo en nosotros. No el que no cuando nos convertimos ya. No, el deseo que tenía esta viuda. Iba al templo a dar todo porque estaba convencida y conocía al Dios del templo. Y nosotros conocemos a este Dios. O solamente es la aspiración de una religión o la aspiración de una vida mejor para nosotros, o porque es rutina, venimos de familias creyentes. Yo no vengo de familia creyente, pero sé que a veces pues la inercia, ¿no? La ruleta de la vida pues te hace estar en unas circunstancias concretas. No lo creo, no debería de ser esto. Lo que debería de ser es una entrega total. Alguien dijo en la reunión, no es ahora mismo, no es solo en este momento en el que estamos adorándole. Espero que le hayas adorado ayer, anteayer, esta mañana. Que cuando trabajas y meditas por un instante en todo lo que Dios te ha dado, lo disfrutes. Porque no somos creyentes a tiempo parcial. No somos salvados a tiempo parcial. Dios nos ha salvado a tiempo completo. Nos ha perdonado nuestros pecados, todos, para que nos dediquemos a entregarle nuestras vidas y cada parte de ellas. Es interesante saber que esto solamente es posible si el Señor nos ha enseñado que está dispuesto a ir a Jerusalén por nosotros. En 3 ocasiones se lo enseñó. Estoy dispuesto a ir a Jerusalén por vosotros, a morir por vosotros. Y entonces, a veces será un burrico, otras veces será unos higos, y otras veces será reconocerle a Él. Yo soy hecho a la imagen de Dios y tú tienes todos los derechos en mí. Y yo os animo, hermanos, hermanas, a que cada día sigamos las pisadas de aquel que nos salvó. Que no nos olvidemos en la parafernalia esta de la religión, sino que de verdad vivamos como el primer día que creímos. ¿Os acordáis? Me imagino que en la mayoría, o casi en la mayoría, hubo lágrimas. De tristeza a veces por el pecado y de gozo al saber la gracia del Señor que había. Para mí, que solo tenía que agarrarla y creerlo. Qué bueno es el Señor. ¿Podemos terminar en oración?
Sí, Señor y Padre nuestro, que estás en los cielos. Lo creemos, Señor. Porque no solamente es que estés en los cielos, sino que tu presencia está entre nosotros, en nosotros. Y podemos disfrutar de la gran verdad de que tú no demandas migajas, que tú nos quieres por completo. Enséñanos a ser como aquellos que dieron el burrico, como aquella viuda que estaba dispuesta a darlo todo. Ayúdanos a ser confiados, Señor, en ti. Reconocemos que tenemos que decirte que aumentes nuestra fe muchas veces, que ayudes a nuestra incredulidad, Señor, pero te pedimos que nos fortalezcas en el espíritu interior para poder disfrutar cada día de ti, para poder saber que nos amas y que podemos vivir de una manera distinta y que el mundo pueda ver que somos tuyos, que te amamos a ti, porque nos amamos los unos a los otros. Oh Señor, que el todo de nosotros sea así. Y te pedimos que nos despidas con tu bendición y tu paz, que nos ayudes a aplicar estas cosas en la semana, de dónde podemos entregarte algo más de nuestra vida, si hay cosas que aún no te hemos entregado. Y te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén.